Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, ya que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de hoy, la primera nos trae, siempre viendo esta carta a los Corintios, comunidad bien querida de Pablo, y se nos pone este problema. Hay disputas, no se nos dice cuáles, pero disputas entre los miembros de la comunidad. Hemos de pensar que en aquellas épocas no es como ahora, que, bueno, no le podemos llamar realmente comunidad a una parroquia, en el sentido de que no nos conocemos entre todos, ni mucho menos, al menos en las grandes ciudades. Y hay mucha gente que hoy va a misa a un sitio, el otro día a otro, participa para alguna cosa en una iglesia, para otra cosa en otra. Y entonces es muy difícil, por no decir imposible, que ni el sacerdote conozca a todos sus fieles, y habla a los fieles, ya no a los que no vienen, a los infieles. Y incluso que los fieles se conozcan entre sí, se conocen algunos, pero pocos de los que vienen. Pero en aquella época las comunidades eran pequeñas, reducidas, todos los cristianos se conocían entre ellos en un pueblo o en una ciudad. Si no se conocían directamente, indirectamente por otros, acababan conociéndose todos los cristianos. Y entonces viene el problema, empiezan los litigios por lo que sea. Y entonces ha de haber un arbitraje, un juez. Y ellos, en vez de poner a la Iglesia misma como juez, ponen al juez civil. Denuncian hermanos contra hermanos a un juez civil. Hemos de entender que en aquel momento, por juez civil, se quiere entender un pagano. O sea, un pagano ha de discernir y dirimir entre cristianos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. En la mentalidad de Pablo, primero ya es complicado aceptar que hayan problemas tan graves que hayan de ser dirimidos por nadie. El cristiano no puede enfadarse, en teoría, no puede ser injusto con otro cristiano, con nadie, pero menos con otro cristiano y de la misma comunidad. Y encima eso, en vez de poner gente de la misma comunidad que les ayude a discernir lo que está bien de lo que está mal, la justicia de la injusticia, te vas a jueces paganos. Pablo lo encuentra horrible. Esto siempre me recuerda a esos juicios absurdos por patrimonio entre dos diócesis que van a los jueces, como vimos no hace demasiado aquí. Entre dos obispados han de ir al juez civil. ¿Para qué? Y eso que primero fueron al juez eclesiástico, pero no les gustó. Entonces a uno de ellos fue al juzgado civil y dices, ¿y eso entre obispos? Y obispos que están uno al lado del otro y van a juicio. No tiene sentido. El cristiano, claro que ante las injusticias de los no cristianos contra los cristianos, que se vaya a juicio, me parece muy bien.
o incluso la labor inmensa que están haciendo abogados cristianos defendiendo los principios mínimos y las injusticias contra los cristianos, me parece muy bien, y lo hacen en tribunales civiles. Pero dos cristianos de la misma comunidad litigando, y no digamos ya si son sacerdotes entre ellos litigando con jueces civiles u obispos litigando entre ellos con jueces civiles, no tiene ningún sentido. Y entonces hace toda una reflexión sobre qué es lo que hacemos. El problema es, ¿somos nosotros los cristianos los injustos? Y no solo lo pregunta, sino lo afirma. En cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones, y eso con hermanos vuestros. Que nadie se escandalice, si eso ya pasaba en esa época, en la comunidad fundada por San Pablo, que hoy pasen cosas raras, pues también es, no digo normal, pero más que posible. Y entonces hace la reflexión siguiente San Pablo. ¿No sabéis que ningún malhechor heredará el reino de los cielos, el reino de Dios? Que hay alguien que se crea que porque es cristiano, si es injusto y ladrón, heredará el reino de Dios. No. No os hagáis ilusiones, dice San Pablo. Los inmorales, idólatras, adúlteros, lujuriosos, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores no heredarán el reino de Dios. Así eréis algunos antes, pero fuisteis lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El problema está cuando uno se cree purificado y no lo está, y continúa haciendo lo mismo que antes de la conversión. Este es uno de los textos que han intentado muchas veces censurar. No se puede decir estas cosas. No se puede decir que los inmorales, los adúlteros, los lujuriosos, los invertidos, etc., no entrarán en el reino de los cielos. ¿Quién se cree San Pablo que es para decir estas cosas? Si estas cosas hoy están aprobadas por los parlamentos, se han despenalizado, son cosas buenas. Y continúa diciendo San Pablo, no entrarán en el reino de Dios, porque esto no es palabra humana, es palabra de Dios por medio de San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos da el camino que Dios quiere para nuestra salvación. Y en el fondo esto se rehace el Evangelio de hoy. ¿Qué dice el Evangelio? Instituye los apóstoles. Jesús se va a rezar al monte, reza preparando lo que es el inicio de la Iglesia, dándonos a estos 12 como apóstoles. Y entre estos 12 hay de todo. Cuando uno empieza a ver los nombres, hay parientes suyos, Santiago el menor, Santiago el hijo de Alfeo, aquí nos lo dice muy bien, dicen Santiago el hermano del Señor. Y el texto dice que era hijo de Alfeo, Santiago de Alfeo. Con lo cual está diciendo hermano del Señor, sí, pero no hermano de carne, sino pariente del Señor, al estilo aramaico, como hacían en aquella época. Los parientes, los hermanos eran toda la familia. Bien, esos 12. Y Jesús sabe muy bien que entre los que escoge, da libertad. Hay gente que piensa que el apóstol es un esclavo de Dios que hace exactamente lo que Dios pide en cada momento y que no se moverá del buen camino porque queda como esclavizado por Dios, ¿no? Todo pastor, todo apóstol tiene la libertad en sí misma hasta el día de la muerte. Aquí es una lucha entre la libertad, entre el bien y el mal, entre el ser libres o ser esclavos. Y la libertad es seguir el camino del Señor. La libertad es vivir libremente, o sea, sin el pecado. Pero la experiencia y el mismo Evangelio nos lo enseña.
El mismo Pedro traicionó a Jesús. Judas lo traicionó del todo. Pedro se arrepiente, Judas no se arrepiente. Nadie piense en los pastores como seres perfectos y angelicales, porque no es así, sino que son personas llamadas por Dios que tendrán también sus fallos y que pueden ser traidores a Cristo, como lo fue Judas, como lo fue Pedro, aunque Pedro pasará a ser la cabeza de la Iglesia, pero también traicionó al Señor. La gran diferencia: se arrepiente, ama al Señor, y lo traiciona por debilidad. Los pecados de debilidad son fáciles de perdonar. Los pecados de traición por maldad, o sea, por cálculo, por maldad, esos son difíciles de perdonar. Necesitan una conversión que muchas veces no se da, porque esa persona calculadora tiene pocas posibilidades de convertirse, porque toda su vida es trabajar solo para sí mismo. Pidamos al Señor que nos dé gracia para vivir en cristiano, para no confiar en los hombres, por mucho que sean incluso sucesores de los apóstoles, colaboradores de los apóstoles, sino poner toda nuestra confianza en Dios y en Cristo, que es el único que no falla nunca.